Bueno, pues sigue el frío reinando en la isla de Lanzarote. Parece que no se quiere ir, pero según indica la EMET, posiblemente ya el fin de semana aumente las temperaturas. Vamos a estar en temperatura de todas maneras más bien baja dentro de lo que es lo habitual en el mes de marzo, por encima de 1 o 2 grados por debajo de lo que es habitual o viene siendo tradicional. Buenas tardes, estamos en Café de Periodistas y como siempre saludamos a todos los oyentes de Lancero Radio y también a todos aquellos que nos ven a través de internet. Don Pedro Martín, buenas tardes, ¿cómo estamos, don Jorge, Pedro? ¿qué tal? Buenas tardes a todos. También viene directamente desde Tenerife, desde el Parlamento, Erika Cerdeña. Buenas tardes, Erika, ¿cómo está? How. Bueno, Erika. Solo lo entenderán los que vieran ayer el café. Efectivamente. No. ¿Qué tal Tenerife? ¿Bien? Pues bien, aprendí indio. Muy bien. Pero te gustó, ¿no? El debate, ¿no? Bueno. Siempre se aprende cosas. ¿Te gustó? Bueno, ¿te No, gustó? me refiero, un ¿te gustó? poco. Me refiero que siempre se aprenden cosas. A ver, siempre se aprenden cosas, eso está claro, y es un debate que yo comprendo que a la ciudadanía no tiene tiempo para seguir, con lo cual siguen directamente los resúmenes que hacemos los medios de comunicación, siguen las distintas declaraciones que hacen los distintos partidos políticos de forma más sintética, porque es verdad que es extenso, pero también es muy interesante conocer tanto el punto de vista del gobierno y el balance que hace, como el punto de vista desde la oposición, porque se dicen cosas muy interesantes. Es verdad que estos tipos de debates están... No voy a decir que es como una teatralización política, pero se parece mucho porque normalmente suele ocurrir lo mismo, Pedro. El grupo de gobierno pues hace un balance positivo, hasta bueno estaría, de lo que ha realizado, porque normalmente los gobiernos, a excepción de algunos que son muy malos, pero en el caso de concreto de Canarias hemos tenido unas circunstancias que se han aumentado los presupuestos, hay muchas más posibilidades de aumentar en educación, en sanidad, en fin. Presupuestos históricos, cifras récord de puestos, ¿no? De personas trabajando, ¿no? Como más que cifra de récord, crecimiento del empleo durante estos 3 años. Del empleo, sí, eso es verdad. Es correcto. Es mejor explicado eso, que quería decir lo mismo, pero sí es verdad que está mejor explicado y una economía en auge y sobre todo el tema de la reivindicación con respecto al decreto Canarias, ¿no? Que también salió en varias ocasiones del debate sobre el Estado de la nacionalidad. Evidentemente, el gobierno ve el vaso medio lleno, la oposición no lo ve tan lleno. Bueno, precisamente ayer pues dábamos en directo la parte del discurso oficial que no fue un discurso, fue una intervención en este caso de Fernando Clavijo, el presidente, y después por la tarde, Erika, que ya ustedes tuvieron que regresar, fue el turno, en este caso, de la oposición, de los 3 partidos que están en la oposición, que son de mayor a menor, sería el Partido Socialista, Nueva Canaria y en este caso Vox. No vamos a poder oír todo, en el informativo sí hay un pequeño resumen de cada uno de ellos, pero creo que, bueno, por lo menos para oír al señor Franqui, que es Sebastián Franqui, que es el portavoz del PSOE, y la réplica que le da también Fernando Clavijo. Deterioro de los servicios públicos y, como decía, prepotencia en el ejercicio del poder. Pero los hechos de estos 3 años son más claros todavía y más contundentes. Su gobierno ha recortado en estos 3 años más de 637 millones de euros, señor presidente. 271 millones de euros en el plan de infraestructura educativa. Eso que era la prioridad del gobierno, la educación. 271 millones. 65 millones en el sector primario. Y viene usted aquí a dar lecciones y a seguir a otras administraciones públicas que incrementen sus recursos en el sector primario. 65 millones de euros en 3 años. 53 millones en el fomento del empleo. 49 millones en infraestructura. O 36 millones en investigación y desarrollo. No convoco elecciones. Y si no, no lo llevo. Pero, hombre, que venga aquí a reprochar que no tienen la mayoría en el Congreso de los Diputados, yo le hablo por experiencia. En muchas ocasiones es que ni nos llaman para hablar. Por no llamar, no nos llaman en ocasiones hasta el momento antes de la votación. Igual deberían hacérselo ver ustedes un poco y ver cómo en las negociaciones con los grupos y el respeto, por poner un ejemplo, estamos esperando todavía una llamada para reunirnos al pacto y aquí seguimos esperando. En segundo lugar, ustedes han hablado de la justicia social reiteradamente. Nosotros compartimos el concepto de justicia social. Este Gobierno está trabajando intensamente para poder transferir esa riqueza del sector productivo a las familias, para recuperar las clases medias que se han ido reduciendo a lo largo del tiempo, especialmente después de la pandemia.
Pero, hombre, la justicia social entendida por el Partido Socialista del Gobierno de España es la fiesta de los catalanes y la deuda de los catalanes lo pagan los canarios. Ese es el concepto de la justicia social que ustedes tienen. Y por eso le voy a decir que espero y deseo que entienda que la postura de este Gobierno, de la totalidad de las fuerzas políticas que apoyan a este Gobierno, que es, por si se ha olvidado, Agrupación Israelí Independiente, Agrupación Socialista Gomera, Partido Popular y Coalición Canaria, es que si hay quita de la deuda, si el Estado quiere asumir deuda de las comunidades autónomas, todos por igual. Sí, bueno, esto es último de Fernando Clavijo, es que le echaba en cara, porque previamente le había echado en cara, en este caso, el señor Sebastián Franqui, que estaba reclamando dinero y luego cuando el Estado le da o asume una parte importante de la deuda canaria, vota con el Partido Popular y no quiere que se le quite. Y entonces Clavijo está refiriendo a la financiación autonómica. Y entonces Clavijo lo que le decía, hombre, señor Sebastián, nosotros sí lo queremos, lo que no queremos es que usted, porque quiere hacer un favor, en este caso, a Cataluña, para que pueda seguir votándole y apoyándole y para que usted sea presidente, vaya en detrimento de ese reparto de injusticia, sea injusto y vaya en detrimento de todos los canarios. Hombre, yo en este caso comparto totalmente, sin haberlo visto, pero por lo que has explicado, comparto totalmente el posicionamiento del Gobierno de Canarias, conociendo cuál es la forma de proceder de Pedro Sánchez y de María Jesús Montero, que también es la autora intelectual de este reparto. Cuando María Jesús Montero, usted sabe bien que cuando era consejera de Economía y de Hacienda de la Junta de Andalucía, siempre dijo que eso era inviable, que eso era discriminatorio para el resto de comunidades. Bueno, no quieren comprometerse, quiero decir, habría que comprometer con esto de la financiación autonómica, se está comprometiendo el que para 1 año y pico de mandato que queda, no lo sé, no sé si es lo apropiado. Yo coincido con lo que decía Pedro, yo creo que respecto al debate del Estado de la Nacionalidad Canaria, también del decreto Canarias y también del cumplimiento de la Agenda Canaria, ni las cosas son tan buenas, seguro, como las plantea el Gobierno, ni tan catastróficas como las plantea la oposición. Si me permites, y me salgo un poco del tema político, pero esto quiero decirlo porque como estuvimos ayer un equipo de Lanzarote Televisión, lo quiero decir, que quiero agradecer a los responsables de prensa y a los representantes públicos, tanto de Lanzarote como que estaban a nivel regional, que quisieron atendernos, que nos dedicaron unos minutos y que estuvieron con nosotros. Y eso lo agradezco a todos. Luis Campos es muy amable siempre cuando hablamos con él. En fin, todos los que nos atendieron, digo porque no lo hemos mencionado, también habló de autogobierno y demás, que yo agradezco mucho porque al final es un esfuerzo que hace Lanzarote Televisión por desplazar un equipo allá. Y suelen tenerlo en cuenta, lo digo porque no todos, pero yo se lo agradezco a los que lo tenerlo en cuenta. La mayoría tienen el esfuerzo que hace un medio local de ir para allá, e incluso los políticos ya de primera línea nos hacen declaraciones muchas veces en detrimento de no hacérselas a otro o hacerlas a otro o hacerle esperar a otro. Hombre, yo creo que están todo el día allí. Efectivamente, y lo hacen por eso, porque el presidente nosotros solemos ir 2 veces al año. Y hay medios que van el presidente de Canarias, el primero que nos atendió, también, bueno, el presidente del Cabildo, que también es parlamentario, pero otros también. Y luego lo que no se ve, que yo estuve con Marcos Hernández o con Marcos Vergás también por fuera, que nos vimos siempre muy amables, muy diligentes, que nos atendieron. Y yo quería agradecer muy bueno, el trabajo el Partido Socialista, la gente de Lanzarote siempre hace muy bien su papel de anfitrión de cuando viene algún lanzaroteño a esa Cámara. Bueno, pero para hablar de Luis Campos, pues Luis Campos también fue quizás incluso más crítico. Luis Campos está considerado como uno de los mejores oradores, habla prácticamente sin papeles, o por lo menos sin papeles me refiero que sabe improvisar, aunque tenga papeles, pero improvisa, ¿no? Y a Fernando Clavijo le echaron en cara que tampoco tenía papeles. No tenía. Aunque es verdad que sí, lo tenía bien argumentado. Tenía un esquema, Pedro, pero te prometo que la comidilla y pero con los periodistas, yo estuve preguntando y con los periodistas cuando estábamos allí, yo conozco unos cuantos de la SER, tal, estuvimos hablando, digo, chacho, chiquillos, y el discurso normalmente, para que la gente lo sepa, el discurso se facilita al momento del discurso, pero en este momento nos dijeron, no, es que no hay discurso, el señor Clavijo ha querido, se hizo un esquema
Sí, sí, es un y con un esquema tiró para adelante. Y lo que hizo fue dar a la prensa es lo que había realizado cada departamento hizo una especie de balance y eso se le entregó a los periodistas por si querían ya un dossier, un tocho así. Si querían leerlo, que yo ya con todo lo que habíamos, con todo lo que ya ellos decían tenía más que suficiente. Vamos a oír a Luis Campos y la réplica que le daba. A ver, hablaron muchas cosas, ¿eh? Se habló, el señor Franqui pues habló de vivienda también, habló del tema de la riqueza, de pobreza, del tema de las listas de espera, del tema de la dependencia, es decir, se tocaron todos los palos que habitualmente se tocan en plan crítico en relación al gobierno, pero también Luis Campos fue muy duro también y en este caso vamos a oír un pequeño corte que hemos entresacado y la réplica que le da el presidente del gobierno, Fernando Clavijo. Son los datos. 1 año y medio después de la aprobación de ese decreto. Hoy, en Canarias, un canario, una canaria, tiene que dedicar más del 70% de su sueldo neto, el que le llega al bolsillo, para pagar su vivienda, el alquiler o una hipoteca. Hoy, en Canarias, cuando un canario y una canaria paga el alquiler, al día siguiente, es pobre de solemnidad. Y esos datos no aparecen en los datos de pobreza, a los que luego me referiré. Y por tanto son decenas y centenares de miles de personas más probablemente en una situación de pobreza a la que usted no hacía referencia. Cuando nosotros, y viene usted a decirnos, hombre, ¿cómo le va a bonificar las cuotas patronales a los empresariados, ganando como nos ganan más que nunca? ¿Usted conoce el tejido empresarial de Canarias? Yo estoy pensando en la boutique del pan, señor Campos. No estoy pensando en las grandes corporaciones, en esas que ustedes se reunieron para quitarles el IBI. Estoy hablando de la tienda de barrio, 140 y pico mil autónomos, 95%, entre 1 y 3 trabajadores. Pues sí, señor Campos, para ese autónomo que tiene una cafetería, que tiene una panadería, que tiene una boutique, que tiene una tienda de lotería, poder subirle el sueldo a su empleado, y yo he sido autónomo y he tenido empleados y son amigos y parte de la familia, puede ser un alivio que se le alivie la cuota patronal y eso puede ser que suban los sueldos, señor Campos. Bueno, esto viene en referencia porque en muchas partes del discurso del señor Luis Campos de Nueva Canaria, pues hacía mención que es una estrategia que tiene Nueva Canaria, que es situar a Coalición Canaria en la derecha y favorecer siempre a los intereses, digamos, de los más ricos, de los más poderosos. Antes incluso de la intervención de Luis Campos, el asesor, entre comillas, antiguo presidente de Nueva Canarias, estuvo también haciendo una ronda de medios y no solo situó a Coalición Canaria en la derecha, sino en el sí a la guerra, que lo digo para colocarlo bien. Y a mí, si me permite, me gustaría bueno, solo aclararle. Hizo una declaración nada más empezar, Fernando Clavijo, diciendo no a la guerra. Yo creo que cualquier ciudadano con dos dedos de frente, por egoísmo o por humanidad, tiene que decir no a la guerra, salvo lo que están haciendo que se produzca. El inhumano de Donald Trump. Bueno, el inhumano de Netanyahu, parte de los forofos que lo siguen tanto en Estados Unidos como en Israel, etcétera, no, lo digo etcétera. Lo inhumano porque es que ayer veía unas declaraciones que da un poco de, a mí al menos me revuelven, como ser humano, ¿no? Y es ver a Donald Trump hablando de que estaban torpedeando barcos y matando casi por juego, que cuando morían, y murieron ahí no sé cuántas personas, 200 por lo menos. De donde no se puede esperar nada, Jorge, pero si me permite, yo para lo de Luis Campos que acabo de escuchar, decirle a Luis Campos que no se preocupe por la pobreza de las personas que tienen que destinar el 70% para adquirir una vivienda. Si tú tienes que adquirir una vivienda, destinar para adquirir tu vivienda el 70%, ni se preocupen. El banco no te da el dinero. Así que no vas a tener vivienda, no vas a tener obligación de destinar ese 70% y vas a tener que buscarte la vida para tener una casa en alquiler o evidentemente en régimen de teniendo una hipoteca no vas a poder, sino vas a tener que destinar el alquiler, pero no vas a tener que gastarte el 70% porque el banco no te lo da. Bueno, lo que en definitiva, lo que sí advirtió el presidente del gobierno de Canarias es que vienen tiempos malos porque hay una incertidumbre mundial y no se sabe y estas cosas es como un castillo de naipe que se cae una carta y puede caerse todas. Y aunque nosotros estamos muy lejos, entre comillas, físicamente de la crisis de Oriente Medio, la realidad es que todo ya afecta a todo. Es decir, que una cuestión que está ocurriendo allí
pues va a afectar a los canarios porque los combustibles van a subir, nosotros vivimos del transporte aéreo, del transporte marítimo, y todo eso se va a encarecer y todo esto va a tener una repercusión directa en los canarios. Además, hay un enfriamiento, dijo él, de la economía. Del turismo también. Sí, la de la economía precisamente y del turismo, evidentemente. No, que yo ayer justo estábamos en el Parlamento y escuchaba al inicio, de hecho tomé algunas notas, pero al inicio el presidente quiso lanzar un mensaje como un mensaje de seguridad para los que vienen, hablamos de las generaciones más jóvenes, reconociendo que la situación no es nada sencilla. Y yo estaba pensando todo el tiempo... ¿De seguridad te refieres a que Canarias tiene que fortalecerse? Tiene que fortalecerse para tener ese escudo de seguridad para las generaciones futuras. De hecho, con el Estatuto de Autonomía. Con el Decreto Canarias. Canarias. Habló del Decreto Canarias como una herramienta de fortalecimiento. De ahí que reclamara el apoyo... futuro, sobre todo. Que reclamara el apoyo de todas las fuerzas políticas, de todas, de Partido Socialista Nueva Canarias, también de Vox, que todos ellos fueron muy críticos, ¿no? Por cómo se ha gestionado. Yo no sé si se ha gestionado de la mejor o de la peor forma, pero sí que estoy de acuerdo en que en ese Decreto Canarias, en el cumplimiento de la Agenda Canaria e incluso en la modificación del régimen económico y fiscal en los términos que plantea el Gobierno, es positivo para Canarias. Yo tengo mucho miedo, Jorge, y yo sé que el turismo es lo que nos deja dinero aquí y todo, pero también yo sé que muchos canarios tenemos familias en otras islas y si se encarece el combustible no se encarece solo para los turistas, se encarece para uno de nuestros medios de transporte interinsular. No se encarece solo el combustible. ¿Qué quiero decir? No se encarece solo el combustible, se encarece todo porque el combustible no lo pasas a través de internet, el combustible, los productos que vienen no lo pasas a través de internet, estamos en una isla, sobre todo por la parte que nos toca a nosotros. Todo cuesta dinero traerlo aquí, todo, absolutamente todo. Por lo tanto va a repercutir en el supermercado, en el yogur, en todo. De todas maneras, está repercutiendo de una forma muy especulatoria, también te lo digo, porque hay ciertas cositas que van subiendo ya y yo puedo entender, pero que todavía ya tienen reservas, que esa era otra de las conversas en Tenerife con los taxistas, que oye, que te suban el combustible cuando sabemos que tienes reservas, bueno, en fin. Y el combustible, el barril de Brent creció, el combustible no, en este caso el refinado del petróleo creció, el barril de Brent creció, llegó a estar ayer por la madrugada 108 o 109. Durante el día llegó a estar incluso a más, rozando los 120. Y luego bajó de repente a 80 y tantos. Es que Trump tranquilizó los mercados diciendo que parece que estamos llegando al final de la guerra, pero bueno, ya se sabe que fue un mensaje solo, único, exclusivamente para los mercados. Bueno, pues cambiamos, en cualquier caso también podemos ver el trabajo que realizaron el equipo de Lancelot que se desplazó en el informativo, donde se ve que hemos entrevistado sobre todo a los parlamentarios de Lanzarote, aquellos que quisieron acudir a nuestra llamada. Bueno, un accidente en la LZ40 ayer no es el primero y me da que no va a ser, por desgracia, el último. En este caso, Pedro, es un accidente de carácter, digamos, leve, es una cuestión de esto cuando te dan... Pequeño roce, ¿no? Roce por detrás, sí, de lateral en este caso. Y no es en la parte más peligrosa, no, ese es el comienzo, ¿no? De la cuesta abajo que después ya te metes la Vega Machín es esa, ¿no? Pues no sé si se llama la Vega Machín. Sí, pero bueno, en cualquier caso, no hubo, por lo que nos cuentan, no hubo heridos graves, pero sí se dieron un buen susto. Y efectivamente, aparte de eso, muchas veces cuando hay un accidente de este tipo, el problema no solo ya que sea leve, pero el problema es que vienen coches de atrás o delante que pueden provocar otro accidente. A lo mejor fue la hora en la que facilitó que no pasara nada. Efectivamente, creo que fue una hora intermedia que no era precisamente, porque esa carretera a las 3 de la tarde, 4, eso está completamente lleno. Y el coche está en la zona que ya está incluso, ¿cómo se llama esto? Cuando el gobierno ya expropiada para desarrollar todo el proyecto, que eso está expropiado desde que se hizo la primera fase, ya está expropiado, pero ahí seguimos esperando. Que es lo que yo quería comentar, que más allá del accidente, Erika, lo que queríamos comentar es que lo venimos diciendo, pero parece que no avanza al menos con la velocidad que sería de desear, y es que ese proyecto que ya está informado en medio ambiente se pueda salir a licitación para que por lo menos, si no ahora, pero después del verano, pueda adjudicarse a alguna empresa. Yo lo que estoy viendo es que aquí vamos a seguir pidiendo, se licitará cuando se tenga que licitar y que esto demuestra una vez más la lentitud
de la administración. Primero, es que hay dos partes aquí que hay que diferenciar bien. No sé por qué esto se ha llevado por la vía más lenta posible. Bueno, tendremos que comernos esa papa y no hay manera, al parecer, de agilizarlo más. Entonces, esto como para que los que nos están gobernando y nos vienen a decir, no, es que la administración es muy lenta. ¿Qué carajo haces? ¿Para qué te elegimos? ¿Qué haces allí? ¿Qué haces en el Parlamento? ¿Qué haces en el Congreso? ¿Qué haces en los cabildos? Insto de aquí yo, ciudadana, a las instituciones a que busquen las maneras de agilizar los procesos. Eso por una parte. Tienen que hacerlo, porque es que... y luego viene la otra parte, que es la parte de la dialéctica. Aquí en Lanzarote parece, yo entiendo lo difícil que es encontrar el equilibrio entre lo que Lanzarote quiere, por ejemplo con la LZ5, lo que Lanzarote quiere, pero no se pueden ventilar las cosas diciendo desde la Consejería de Obras Públicas, no haremos nada en contra de lo que quiera Lanzarote. Vale, eso está muy bien, pero llevamos con el no haremos nada en contra de 3 años. Entonces, en algún punto habrá que encontrarse, ¿verdad? Digo, porque porque al final se eternizan tanto en tomar decisiones casi tanto como en la burocracia. Tenemos dos bloques aquí de embudo. El problema que es no salimos que de ahí. cuando hablas con ellos de récord te dicen que no es una cuestión de los políticos, porque los políticos son los primeros. Ya también lo intentó el Partido Socialista en la anterior etapa con Chano Franqui. Con Chano Franqui. Y fue ahí precisamente cuando gobernaban los socialistas, cuando de manera inesperada, porque Chano Franqui trató de que fuera por la vía rápida, pero un funcionario dijo que necesitaba que tenía que ser por la vía ordinaria porque necesitaba informe medioambiental. No, porque esto es una reserva a la biosfera. Sí. Y Fuerteventura, que es una reserva marina. No, pero a ver, yo no voy a ir. Yo por comparar argumentos. Claro, yo me alegro de que en Fuerteventura vayan como tienen que. No lo digo de forma negativa para ellos. Yo digo, si aquí va por esa fórmula, por esa metodología, donde vemos que se van a paso de tortuga, porque por una serie de condicionantes, algunas veces por patrimonio, otra cosa por medio ambiente, por ser una reserva, vale, lo aceptamos. Lo que no es normal es que comparando velocidades en otros sitios con las mismas características vayan pues mucho más rápido. Bueno, lo que quiero decir es que para que ustedes sepan lo que es cuando se te meten por la vía lenta, ya solo el informe medioambiental, no el proyecto, el informe que informa sobre ese proyecto, medioambientalmente hablando, tarda 2 años. Pero ¿cómo puede tardar 2 años un informe medioambiental de una carretera que ya, como bien dice Pedro, está construida? Porque es que ahí existe otra carretera. Es en paralelo ampliarla nada más, desdoblarla. Pero ¿de qué estamos hablando? Yo digo que estamos a veces en manos de las administraciones, en este caso no tanto de los políticos, que también, pero sobre todo de la parte de la burocracia, que no, hasta que esto no se acabe. Y después el poder que tiene el funcionariado en ciertos sitios, ¿no? En cierto estamento. Yo no iría, justo con lo que estás diciendo, yo no iría en contra del funcionario en concreto que si lo llevó por la vía lenta. lenta. Lo que no puede ocurrir es que, mira, pero es que hay funcionarios en sitios estratégicos del gobierno de Canarias. Pues no podrá tomar la decisión él solo, quiero decir. No, él solo sí la toma. Claro, pues habrá que modificar el procedimiento. No, lo que habrá que cambiar, que es un problema que tiene Europa, pero tiene sobre todo España, es el tema de la burocracia. Una de las cosas por las que no hay vivienda, que lo sepa todo lo que no estamos viendo, una de las cosas que no se adelanta a las viviendas públicas es la burocracia. ¿Cuánto tarda desde que presenta un proyecto hasta que puede empezar a construirlo y luego lo acaba? Depende del ayuntamiento. Depende del ayuntamiento. Oíamos una señora. Pero la media para que te den un permiso son 2 años. 2 años. Oíamos una señora al Peje Verde que lleva esperando por que le digan algo en la oficina técnica más famosa de Lanzarote, que dice, más de 5 años. Más de 5 años. ¿Tú crees que hay derecho a eso? Pero explícame entonces la velocidad que se están concediendo licencias en Arrecife. Que han metido el turbo. Mucho más rápido. Que han metido el turbo. Mucho más rápido. O sea, es que hay que fue una reconocer las oficina cosas. que funcionó muy mal en algún momento. Vale. Es verdad que empezó la época fatal, de Astrid. Funcionó fatal. Es que no salían ni licencias. Pero es verdad que primero Astrid y después todos los que han estado al frente de esas oficinas han hecho que esa oficina trabaje, hayan cambiado diametralmente, por lo menos la ya en la época de Astrid se notó. En la época de Astrid se notó y ahora ha ido mejorando mucho. Y ahora con
con el alcalde actual también, con el con señor el Jonathan de León concejal también. de la oficina De técnica, urbanismo, con que Maciot. es Maciot Y Cabrera. Mació también. Bueno, por cierto, que Mació lo íbamos a tener mañana, pero creo que no puede venir. A ver si la próxima semana lo tenemos aquí, porque creo que... Está en la puerta de... ¿Dónde es? En Costa, pidiendo el último Es informe. que creo que la próxima semana nos puede dar buena noticia de que ya pueden tener, y lo hemos citado para que venga, porque ya puede tener la próxima semana, esperan que puedan tener ese último informe que sería necesario para poder aprobar inicialmente el de Costa. Bueno, inicialmente no, se aprobaría No, ya, aprobación ya definitiva. hay aprobación definitiva del plan general. Otra cosa que después ese plan se aprueba, porque para que ustedes sepan, después habrá gente que proteste y habrá gente que presente recursos. Y se No, lo no puede, hay alegaciones, tienes oportunidad de presentar alegaciones. No, alegaciones y recursos. o sea. Bueno, estamos, si no si te se anuló el de Yaiza, no. que está aprobado de forma definitiva y se anuló todo. No, me refiero a que tú presentas alegaciones y si no te las recogen, que yo creo que ya no se puede, ya no estamos en el periodo de correr, ya eso ya pasó. En San Bartolomé. No, pero sí, ya creo que les iban a contestar. Pero ya Recife ya se pasó el periodo de alegaciones, ahora ya se aprueba definitivamente. Tú podrás presentar un recurso contencioso administrativo, y te puedes cargar por una cuestión menor, te puedes cargar todo el plan, como ocurrió en Yaiza. Bueno, y hablando de Yaiza, el puerto de Playa Blanca, el alcalde Óscar Noda pues sigue exigiendo mejora en ese puerto, que la verdad que dio un cambio importante, pero que todavía le resta, según el alcalde, muchos servicios y muchas obras de mejora. Desde el Ayuntamiento hemos reivindicado no solo la terminación y puesta en funcionamiento de toda la terminal y de todo el puerto, sino además que se hagan las gestiones pertinentes de Puertos Canarios para tener pues lo que es el amarre, el practicaje, la seguridad incluso de extranjería y todo lo que sea necesario para que esos cruceros boutique puedan llegar, porque las condiciones técnicas lo permiten y hasta el momento no se ha hecho absolutamente nada. Bueno, esto fue una de las obras y principales obras que se hizo, un gran esfuerzo económico. Fue una obra que se tardó en hacer porque estuvimos discutiendo y fue más culpa de Lanzarote, de las autoridades, que no se nos poníamos de acuerdo entre el Ayuntamiento de Yaiza, Cabildo y Gobierno de Canarias, que culpa del gobierno, porque todo siempre se echa la culpa al gobierno. No, aquí fue más culpa más bien nuestra en su día. Pero bueno, finalmente se ejecutó ¿qué fue? Hace... Pues, 6 o 7 años, ¿no? Más o menos. No, sí, no, pero terminó hace, 5 o 6 años, ¿no? Yo recuerdo la finalización de obra. Estaba Román Rodríguez precisamente visitando ese puerto. Por eso ¿no? digo que pero fue en la época de... Se amplía, es verdad que yo creo que empezó barcos, pero no se había entregado. Yo creo que empezó en la época de Fernando Claviejo y la terminó la época de Ángel Víctor Torres. Se terminó con obras públicas con Franqui también. Está terminado la estación de el muelle, los atraques, la operativa del muelle. Lo que están denunciando ahí es que ni los viales están terminados, vemos cómo estaba la valla, y dentro de la terminal lo único que funciona es la venta de billetes. La venta de billetes, no la cafetería. Bueno, y el baño. El baño, eso te iba a decir. Y un par de maquinitas que pusieron de vending. Un par de maquinitas de vending. Es verdad, porque cuando yo voy a Fuerteventura... Hombre, primero tengo que decir una cosa. Ya quisiera el muelle. Ya quisiera el muelle de Corralejo. Ya está ya quejándose los No, majoreros. pero escúchame, te lo digo en serio. Es que es el puerto espejo. Soporta la misma cantidad del tráfico de pasajeros y coches. Y a ver, estas instalaciones, lo que pasa es que falta... Ahí parece que las terminaron y fueron a la carrera. Y se dejaron como si terminas una casa y te dejas todo manchurriado y te dejas... No, las cosas hay que terminarlas bien. Y sobre todo hay que dotarlas. Esto tenía una segunda fase, me da a mí, y es la que ahora está reclamando el alcalde, que es terminar todo lo que faltaba. De poner en marcha sobre todo una zona de cafetería y otra zona de descanso. Tú en la que terminal no hay ni una silla, ni una. No hay nada para sentarte para esperar al barco. Creo que sí que hay unos banquitos, ¿no? ¿O no? Bueno, pues no aquí sé, de todas maneras, de Erika, no vamos a resolver los problemas aquí tirando vasos de agua cuando no estás de acuerdo con alguien. ¿Y quién tira vasos de agua? ¿Quién? Pues hay un concejal en Aranjuez que le tiró un vaso de agua, en este caso, a un concejal de Vox. Pero el vaso, no el líquido, el vaso. ¿Eh? Ahí estamos viendo, y menos mal que habían algunos que pusieron paz en medio de la guerra, pero ahí se está viendo cómo este concejal, por lo visto el otro le estaba interrumpiendo, y creo que el concejal del PSOE le llamó gilipollas. Pero bueno, vamos a oír la crónica y así tenemos todos los datos.
Bueno, pues ahí veíamos este espectáculo, Erika. Erika la pobre. Saquen las imágenes, hombre. Es que ustedes, que de verdad, la realización, ¿cómo es? Hay que sacar, cuando ya Erika hace esas muecas, hay que sacarla. Mira, ¿qué te parece? Me parece un espectáculo bochornoso y me parece ejemplo de cómo está la sociedad y de a dónde no se puede llegar nunca jamás en la vida en la política. Esto es política local, estamos hablando de un tema local, pero da igual, porque ya vemos que con las redes sociales, con los medios de comunicación, todo esto se viraliza y llega a cualquier parte. Esto no se puede consentir, creo que ha dimitido este señor, ¿verdad? Sí, bueno, no iba a dimitir, según ¿Lo han dimitido? he leído, no, y después ya cuando se vieron las imágenes, el hombre no le quedó más remedio que dimitir. A ver, uno puede tener una reacción, yo puedo entender, un cabreo, un insulto, en fin, no es que sea ni lo defienda, pero digo que el ser humano es así, y cuando estás ahí cualquiera podemos meter la pata, pero no la mano, en este caso y déjame decir una cosa, da igual, porque yo entiendo que se diga de qué partido es cada uno, pero esto da igual que sea un concejal socialista. Yo lo hemos visto estos ejemplos en todos los partidos. La concejala del PP que se subió a parar, a sería más razonable que el de Vox le tirara el vaso al PSOE. Que no era del PSOE, no era el de... No. Fue el que se lo tiró el del PSOE a Vox. Fue el del PSOE a Vox. Que de porque verdad, lo llamó ahora sí me acabo de Pero indignar. Pedro, ¿sabes qué pasa? Que esa es una asunción peligrosa, creo yo. Esto es una cuestión de personas, esto es como el machismo. Hay gente machista en todos los partidos, hay violencia de género en cualquier parte, o sea, lo que trato de explicar es que la violencia, porque eso es violencia, o sea, eso es un acto violento, eso no se puede permitir en ninguna mesa y está en cualquier... Por eso lo digo, que me apena, la verdad, me avergüenza, supongo que mucho más le avergüenza al propio partido y ha tomado... Bueno, el hombre, el que estaba en el centro era un señor del Partido Popular que era el que hacía de moderador. De moderador. Sí. El no, pero claro, ahí está todo, pero menos mal que al final no llegó a las manos. Evidentemente, esto es un acto reprochable que no se puede volver a repetir, pero recordemos que aquí es verdad que no hace tanto tiempo pasaban, no de esta forma, pero cuando tiraron las puertas del Ayuntamiento de San Bartolomé, ¿cómo las tiraron? ¿Soplando? ¿O agrediendo a las puertas? Pero eso fue hace años. Sí, hace años, pero pasaron. ¿Quién tiró las puertas? Y cuando también se tuvo que entrar al Ayuntamiento de La Oliva, o en Teguise, cuando entró todo el pueblo a tomar, eso también era una época democrática. Ese fue mi bautizo. En el 83, Dimas salió del Ayuntamiento de Teguise en los pies de la policía, escondido. Después, al mes, ya eran todos del PIL, o del PIL no había PIL, pero era así, es verdad que era otra época bastante, eso fue cuando nombraron a Dima y fue el primer caso de transfugismo de España, no de Lanzarote, de España. Y entonces, yo diría que fue más duro que esto. Y entonces le tiraron de todo a Dima. Moneda, sobre todo moneda, porque se había... Bien empezamos porque estamos recaudando. Sí. Empezamos bien porque estamos recaudando. Sí, eso fue cuando tomó Dima, cuando se hizo alcalde de Teguise con el voto de un tránsfuga. Y el PSOE había ganado las elecciones y uno de los del PSOE se transfugó al partido. Es que la no violencia, precisamente el argumentar las cosas y el discutir las cosas es lo que nos separa del salvajismo. Entonces, a mí ustedes me están contando esta batalla. Es una batalla muy, muy vieja. Vamos a ver, porque hemos salido a la calle a ver qué piensa la gente, Pedro, sobre este tipo de comportamiento. Y esto es lo que nos contaron. Una locura, una locura. Anunciando, hablando, se entiende la gente y con violencia. No, la violencia no, eso no saca nada, la violencia no es nada. Eso tiene que ir con palabras y buenamente. No parece política, parece una aula de colegio, los niños peleando. Porque hoy te pones a ver la tele, Sánchez le tira al otro, el otro le tira a Sánchez y no se solucionan los problemas. Sino que si tú dices esto es blanco, yo digo que es negro. Aunque sea lo bueno sea lo blanco, pues yo digo lo contrario. No, yo me gusta votar por el PSOE, sí que deben de solucionar los problemas de la gente y dejarse de esa pendejada. Eso de que se estén insultando con los vasos no está bien. Que cojan los problemas que hay que solucionar, no que tú seas malo, yo soy bueno, tú malo, eso no. Claro. Bueno, pues esto es lo que piensa parte de la calle, Erika. Hombre, yo pienso como ellos, que se pongan a solucionar, que tenemos unos problemones de vivienda, de no sé qué, o sea, estábamos hablando antes, y está un señor... No podemos perder los nervios de esa manera. Yo entiendo que la crispación social, y esto es un buen espejo en el que mirarse a la sociedad, yo como ciudadana, de decir, oye, a veces perdemos un poco los papeles y no, las cosas no se arreglan así, en fin. Bueno, los papeles...
que no tengan en regla los que tienen, en este caso desde el 1 de enero, patinetes, que tengan cuidado porque saben que ya tienen que estar matriculados y con seguro. Además de respetar las normas de la Dirección General de Tráfico, en este caso el Código de Circulación, que no pueden ir por las aceras, en este caso... ¿Por los carriles bici pueden ir? Por los carriles bici sí creo, pero por las aceras no. Y además tienen... Bueno, y van casi muchos van por las aceras. Ya, pues a partir de ahora. Nosotros hemos hablado con el alcalde de Arrecife, con Jonathan de León, que un poco a ver, porque desde que se puso la normativa en vigor, pues la gente todavía, muchos de ellos no tienen pues el casco, muchos de ellos van... Es que no es obligatorio, el casco sí que no es obligatorio. ¿Seguro que no? Segurísimo, Yo creo que segurísimo, sí. Segurísimo que no, ¿eh? Se lo digo porque entrevistando al concejal de movilidad de Arrecife, ellos van a sacar una ordenanza donde obligan a utilizar el casco porque no es obligatorio. Y no sé si el seguro, como dices No, es que, Pedro, el casco seguro que no. Yo creía que no, Pedro, pero yo me leí una información y por eso la hemos puesto aquí, de que desde a partir del 1 de enero... No, espérate, yo lo acabo de consultar y el uso del casco homologado es obligatorio para conducir un patinete eléctrico en España desde enero de 2024 según la normativa de la DGT. Pues él dijo, otra cosa es que ellos tengan que transponer, como se diga, a la normativa, a la ordenanza municipal, tipo de cuestiones. Si lo recoge el Código de Circulación no hay que transponer nada. A lo mejor al recogerlo en la ordenanza también puedes meterlo en el régimen sancionador, también. Vamos a ver, porque el alcalde nos aclara algunas de las cosas, sobre todo que ya se ha sancionado a gente por no cumplir con la nueva normativa. No pueden circular los patinetes por las zonas peatonales, deberán de respetar la seguridad vial, por lo tanto tendrán que ir por las carreteras, respetando sobre todo la normativa del tráfico. Cumplimiento del semáforo, si están rojos no podrán pasar, no podrán ir en dirección prohibida, siempre deberán de ir por el sentido que marca la propia marcha del tráfico en el que se esté discurriendo en ese momento, y lo que sí vamos a hacer es trasladarnos a los centros escolares, a los institutos, para que los jóvenes conozcan cuáles son las normas de la DGT. Bueno, lo que nos comentaba el alcalde, que no sé si sale después en el informativo, creo que no, era que ya se habían puesto algunas sanciones, o se había abierto algún expediente de sancionador a algunos de las personas que no estaban cumpliendo con las nuevas normativas que obligan pues a muchas cosas, entre otras cosas a tener seguro de responsabilidad y también tener una matrícula. Si me permite, Jorge, que estamos hablando de todo esto y yo soy la primera que se envenena cuando van por donde no tienen que ir y de régimen sancionador y esto, y yo también soy de las que digo que les cobren, pero lo más importante de todo es, si ustedes usan patinete, todo esto en realidad no es por afán recaudatorio, es que es para garantizar primero la seguridad del usuario y siguiente la seguridad de todos los que estemos, los viandantes o los coches, los vehículos. Entonces, yo lo veo unos vehículos, pero eso debe ser también por la edad y porque ya tengo la enfermedad del miedo, que es miedo a todo, pero yo tengo ya un miedo terrible. Pero está justificado. Mira, en Valencia el otro día, por eso se ya lo no solo a Mario, en llevarlo. Ya veo que está igual de informado que yo, que digo el concejal de movilidad. En Valencia acaban de crear un cuerpo especial de policía para que van en patinete y con aparataje para controlar la velocidad de los patinetes, para controlar los mismos patinetes, los meten en un aparato que controla si están rectificados o no y si se exceden de lo velocidad. Máximo que puede ir, porque creo que es 25, ¿no? Este año han muerto 3 personas en accidentes de patinete. Y pocas son. En el año 2025. Yo es que he visto locuras, Jorge, yo lo siento. Yo la verdad es que no es que esté en contra de los patinetes, ni mucho menos en sí, pero creo que es un arma peligrosa, sobre todo si se utiliza mal. Yo creo que nos acostumbraremos a convivir y creo que es un excelente medio de transporte económico y ágil para, por ejemplo, una ciudad como Arrecife. Pero tenemos que acostumbrarnos a convivir y cumplir todas las normas. Y tiene que estar preparadas las ciudades para poder soportarla. Hay algunas que tienen por donde pueden ir ellos, por los carriles y tal, pero diseñado para las bici y para esta patineta, pero si no, es muy complicado. Vamos a publicidad porque vamos a hablar un poco de limpieza. La emoción del triatlón mundial llega a Lanzarote. Este 14 de marzo, Costa Teguise será escenario de la Copa del Mundo de Triatlón, con el impulso del Gobierno de Canarias, Cabildo de Lanzarote, Ayuntamiento de Teguise y Suzuki, motor del triatlón español. ¡Vívelo en directo! ¡No te lo pierdas!
Bueno, pues está con nosotros el concejal de limpieza del Ayuntamiento de Arrecife, en este caso de Coalición. Y de Bienestar Animal, ¿eh? No también Bienestar Animal también. Don Jacobo Leme, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien. Bueno, Jacobo, podemos decir, antes de entrar en materia, que Arrecife está ahora más limpia que hace 2 o 3 años. Yo creo que hemos mejorado mucho en materia de limpieza. Es cierto que las campañas de concienciación y de publicidad que hemos hecho ha funcionado, el red ha funcionado, pero sí es cierto que lo que podemos decir es que quizá tengamos menos colaboración de alguna parte de la ciudadanía. Eso sí me gustaría denunciarlo. Estamos viendo ahora, porque esto no sé si es una campaña que ustedes han anunciado de choque que van a hacer de limpieza en Arrecife. Hemos empezado, tenemos los convenios, los convenios son tramitados por el teniente alcalde, compañero H.D. Eugenio, y es una herramienta fundamental para estos planes de choque. Lo que estamos iniciando es, por cada barrio, se divide en 2 o 3 partes. Todos los miércoles actuamos en un barrio, no solamente la parte de los convenios limpiando solares de enseres, sino la parte de la empresa bardeando, limpiando los puntos de contenedores, bardeándolos, intentando hacer una limpieza de choque. Y esto, y ahora dejo a mis compañeros, esta gente que vemos ahí trabajando de manera ardua, ¿son personas que se contratan por parte del ayuntamiento o es una empresa que trabaja por el Esos son ayuntamiento? personas que salen desde la oficina de empleo, que lidera el compañero H.D. Eugenio. Hay algunos que son con fondos del Cabildo y otros con fondos del Gobierno de Canarias. Y es una herramienta que nos va la vida. En materia de limpieza, en este caso, tenemos más de 20 personas dedicadas. Más de 20 personas dedicadas. ¿Y esto es una campaña limitada en el tiempo? ¿Cuánto tiempo va a durar? Estas campañas son convenios que durante el año tenemos varios y la intención es terminar todo Arrecife. Hemos empezado por el barrio de Altavista y vamos a seguir por los demás barrios hasta terminar el último, y si nos da tiempo repetiremos, volveremos a empezar. Eso no significa que no estemos haciendo la recogida de enseres, limpieza diariamente. Que ahora te vamos a preguntar sobre esto. Bueno, yo con respecto a las imágenes me estaba llamando mucho la atención, y ¿no será mejor dedicar esta cuadrilla a limpiar la basura, no que a limpiar las hierbas? Porque las hierbas, al fin y al cabo, desde que no haya agua, se mueren. La hierba se limpia en aquellos solares que nos denuncia, porque es posible que hay cucarachas, hay ratas, y se quita lo mayor, pero es verdad que lo que se quita es la basura. Hierba prácticamente en esos grandes solares se quita poco, porque al final se muere. No, lo que pasa es que ya creo que ahí habían quitado, ya cuando llegamos ya habían quitado. Vale. Pues sí, eso es, lo va que al arrastrar la basura, pues arrastra hierba también, pero lo principal que quitamos es hierba. Pues ahí están escardillando. Sí, ahí está escardillando algo. Ahí están escardillando nada más. Bueno, pero es imposible quitar la hierba y no tratarla en solares medio azules. No, y a veces es difícil, si no quitas hierba, poder limpiar, porque te lo digo porque yo tengo un jardín que lo tengo todo lleno de hierba y no puedo limpiar hasta que se ponga ahora seca y quite todo. En ese solar, por ejemplo, lo mayor que quitamos fue madera y algún electrodoméstico, por ejemplo. Eso fue en la zona de la calle Granada, pero nos encontramos que el problema es que mañana está igual. El problema que tenemos es que la concienciación de alguna parte de la ciudadanía, y cada vez más, ya por desgracia, va pensando en su oye, lo tiro aquí que ya vende el ayuntamiento a recogerlo. Claro. Buenas tardes, concejal. Justamente a eso iba yo, que no están pensando ustedes en los papelitos de caramelos que se vuelan o que tiran y se meten entre medio de las plantas, y eso también hay que quitarlo. Y yo justamente quiero insistir en eso, porque usted lo está diciendo de una forma un poco muy suave. Yo soy muy radical con esto. Yo al que ensucie, pero porque yo lo he visto con mis ojos, y a mí eso, cuando vivía en Arrecife, era una de las cosas que más me cabreaban. Gente que va caminando por la calle, se termina de tomar un zumo, hace así y lo tira en un solar que está vacío por lo que sea, pero a ensuciar y sin ningún tipo de... Entonces, veo como a lo mejor una incoherencia o igual es que falta explicarlo mejor cuando me dice, no, las campañas de concienciación están funcionando, pero al mismo tiempo vemos estos comportamientos. Porque yo veo... Cuando digo que está funcionando es hace 2 años y medio, ya caminando para los 3 años, el teléfono de Ensede tenía un volumen que llamaban hoy te recogía mañana. Hoy tardamos 6 o 7 días en recoger. Eso significa que ha ido aumentando el listado. El servicio, un servicio, ¿verdad?, que va muy limitado, por eso aprovechamos la gente de convenio también para recoger enseres, pero es cierto que todo eso y los kilos, que en breve sacaremos las notas, se nota que va mejorando la recogida de enseres porque se refleja en eso indicativos. Solo hay un camión, es verdad que solo hay un camión. Tenemos 2 camiones diarios por la mañana, hay días que sale 3, tenemos un camión municipal. Tenemos la recogida que priorizamos, lo que es la recogida del vecino que cumple con la norma, que llama al teléfono, que es verdad que cada vez está más saturado, por eso hemos habilitado
el teléfono por WhatsApp y vamos a habilitar una aplicación en breve también, aprovecho y lo anuncio, para facilitar eso. Priorizamos, tenemos recogiendo los contenedores y tenemos parte de convenio recogiendo contenedores, pero no damos abasto, de verdad que es una cosa, no lo sé qué tendremos que hacer para atacar el parte no en serie. Esta mañana me llamaba una señora del barrio de Altavista que habíamos recogido unos enseres por la mañana en esta batida y a la media hora que había pasado el camión ya había enseres otra vez. No hay una ciudad ni un servicio, en este caso 70.000 personas tenemos en Arrecife, si no tenemos una educación, ¿qué tenemos que poner a limpiar? ¿70.000 personas? ¿Una cada 2 personas? ¿35.000? Es imposible sin tener una... Porque el ciudadano tiene unos derechos, lo sabemos todos, pero los deberes que le pide el ayuntamiento no le pedimos que nos barra la acera como hacíamos antiguamente, pero que cumpla. Hay puntos limpios, hay teléfono, hay WhatsApp, vamos a cumplir las normas. Y los puntos limpios, por cierto, funcionan muy bien. Yo, aparte del, junto con el tema de los incívicos que no respetan este tema de los enseres, que lo hacen, supongo yo que por comodidad y por ser incívicos, otro de los problemas es el tema de la aglomeración de basura en los contenedores. En muchas ocasiones por comodidad, en otras porque el aparataje que tienen esos contenedores no funciona, le dificulta mucho a personas con algún tipo de problema o con edad o a los niños también, pues que se abran esas puertas de contenedores. ¿Se tiene previsto hacer algo? Eso sí es cierto que ya no es culpa de la ciudadanía. Tenemos un contenedor que se colocó por allá por el 2014, que tiene 10 años de antigüedad, algunos de ellos, difícil de mantenimiento, una mala elección de ese contenedor, pues también supongo que el que había en ese momento, muy difícil de mantener, no funciona, es difícil para las personas mayores y menores. Lo que hemos hecho, ya hay unos 40 contenedores, que es muy poco para la cantidad que tenemos, son casi 500, que hicimos una prueba de muy sencillo, es una trampilla que solamente hay que empujar con la bolsa, que cuesta también, que cuesta porque lo encontramos la basura afuera que no la termina, y ese es el formato que en el nuevo contrato va a haber un contenedor muy sencillo. Ese que el contenedor esté roto sí lo podemos llegar al ayuntamiento. Nosotros apretamos la empresa, pero es un contrato ya que se acaba en agosto, donde tiene las limitaciones que tiene. Una ciudad se licitó para 55.000 habitantes, tenemos 70.000 habitantes, pero eso sí es cierto que no se lo podemos achacar. Más allá de la ciudad va creciendo y cada vez más difícil tener un contenedor al lado de la casa. Las islas tienen que estar completas con la selectiva. Los vecinos se cabrean cuando les retiramos esos contenedores, que estamos retirando bastante, para aglutinar que en futuras acciones van a ir unas cámaras dedicadas al tráfico que también pueden hacer las funciones de vigilancia, pero es cierto que el contenedor hay que cambiar ese formato de contenedor no funcionó. Vamos a poner un contenedor que cumpla para personas con movilidad reducida, un contenedor que sea sencillo de usar y sencillo de mantener, que es lo fundamental. Y que no lo quemen. Si son antiincendios, mejor. Todavía no hemos encontrado un contenedor que no arda. Vamos a tocar madera, que parece que tenemos una tregua, ¿no? Hemos llevado una raya buena, yo no sé... Óigame, ¿y quién paga eso? ¿Quién lo asume el ayuntamiento? La empresa tiene un número de contenedores que tiene que reposicionar, que son alrededor de unos 40 por ahí más o menos. Al año. Al año. Si se pasa, pues tendrá que afrontarlo el ayuntamiento. ¿Y han tenido ya que afrontar por temas de incendios? En mi época no. Vale. Pero la época difícil de Arrecife, yo no estaba liderando, que fue la época del compañero Roberto Urbón, que le tocó vivir una pesadilla, posiblemente haya tenido que tocar los bolsillos y cada contenedor está rondando 1.000 euros. 1.000 euros. No sé si comentabas ahora, o creo que te entendí, de que se está poniendo vigilancia precisamente para que lo sepa la gente, que tengan cuidado, que miren si hay cámaras y no tiren cosas fuera. En este caso, ¿se están poniendo sanciones? Arrecife tiene una serie de cámaras dedicadas a tráfico, que lo que estamos haciendo, oye, si hay una cámara dedicada a tráfico, vamos a poner los contenedores lo más posible cerca a ellos. Y es una herramienta que la policía, aunque no es su fin, pero puede utilizar. Aparte de eso, tenemos una unidad de medio ambiente que hace las funciones sancionadoras también del área de limpieza y estamos poniendo, no son las que todas que quisiéramos, pues oye, no se puede poner un policía. Por ejemplo, al mes se ponen 3, 4... En lo que llevamos de año estaba rondando los 40 y poco, 50 expedientes sancionadores, pero es cierto. De gente que ha echado en seres fuera, algunas empresas, personas a título personal, bares, todo eso está haciendo, ¿no? Hombre, pues esto poco a poco... ¿Y expedientes finiquitados o se abren los expedientes y ya está? Ahora la unidad, el compañero Kevin lo lleva, la unidad de infracciones, la está gestionando directamente la policía y ahora aquellos expedientes que se están abriendo se está culminando.
Y aquellos expedientes, estamos hablando que te puede tocar una sanción de 300 euros, pero si es residente te puede costar una sanción de 3.000 euros. Por eso digo que lo sepan todo, que tengan cuidado, miren a ver si hay cámaras. Que tengan cuidado, que miren, no, si hay cámaras no, que no lo hagan. Puede haber, Jorge, un policía de paisano también, claro, en ese momento. ¿Sí? Además, la policía trabaja de paisana. Puede haber, también se me ha cogido alguna. ¿Cuántos policías hay en Arrecife? Ahora o puedo llamar yo también. Policía de paisano en el fútbol, tiene policía de paisano a los contenedores, a ver si al final hay policía de sobra. No, y no nos hemos dado cuenta. Todos los días hay partido de fútbol ni a todas horas. Pero que puedo llamar yo también, por ejemplo, como vecina. Ustedes han hecho alguna intervención así, ¿no? Que algún vecino avisa. Cada vez tengo más en mis redes sociales. Ayer precisamente nos llegó 2 denuncias de vecinos que, oye, no les recomiendo que se enfrenten, pero disimuladamente graba un vehículo descargando y son sancionados con la policía local. Pues ahora ya en serio, no solo es que hay que tener cuidado porque hay vigilancia, sino porque es que no tiene sentido. Yo antiguamente, cuando los ayuntamientos no tenían ni suficientes contenedores, ni habían recogida de enseres, pues todavía no es que no es que lo justificara, pero por lo menos entendía que había que facilitar a la gente, y no habían puntos limpios, pero ya hay puntos limpios. Yo creo que ya en los 7 municipios, no, si no me equivoco. Todos no. En Aría no hay puntos. ¿Todavía Aría no? Bueno, pues menos Aría, en el resto hay puntos limpios. Pero es que además hay servicios de recogida de enseres que ya la mayor parte de los ayuntamientos ya lo hacen. Unos funcionan mejor, otros peor, es verdad. Pero bueno, en este caso, en 5 o 6 días Estamos recogiendo los enseres. Hay días que vamos en 48 horas, pero lo normal se está tardando. Pero el otro día me llamó una señora... Y te ayudan y todo, ¿no, Jacobo? Eso hay que decirlo, para el que no pueda... La empresa no entra dentro de las casas, porque no puede entrar dentro de una titularidad privada, pero lo que está en acero lo cargamos nosotros. Yo lo que quiero decir es, oye, un colchón dura en casa, no sé, 10 años, 8 años, o una lavadora, una nevera. El mío lleva 20 ya. Yo creo que el mío está por ahí también, en 20 años. Quiero cambiar el colchón hoy. Quiero cambiar el colchón hoy y que se lo recoja el ayuntamiento. Oye, vamos a hacer una estimación. Aparte, yo creo que las empresas también lo recogen. Pasa que quieren ahorrarse eso. No, ahora te cobran. Quieren regalar esos euros. El ayuntamiento lo hace gratis, pero cumpliendo una norma. Pero es más fácil tenerlo en un contenedor. Lo tiro al contenedor que ya vendrá el ayuntamiento a tirar. Yo muchas veces he tenido la duda de si retiramos la recogida de enseres de los contenedores una semana para demostrar el volumen que hace un ayuntamiento, pero ¿qué conseguimos? Que aquellas personas que les gusta tener una ciudad limpia... Hombre, que lo hacen bien. Concejal, a mí sí me gustaría preguntarle por otra cosa, porque creo que entre ayer y hoy han hecho una especie de balance, creo que importante, de la transformación del centro de acogida de animales, de bienestar animal. Incluso creo que, igual me estoy equivocando y meto la pata, usted me corrige, pero que compraron tema de material quirúrgico y todo esta... La verdad que el centro de bienestar animales son de los proyectos más bonitos que me ha tocado vivir en política. Se encontró, el compañero Echede y Eugenio adjudicó un contrato iniciado por doña Saro González, que termina, que cambia radicalmente lo que es el HD y lo adjudica, hay unas lesiones, me toca liderar a mí el área, y en estos 2 años y medio hemos potenciado ese centro, hemos ampliado, hemos creado la ordenanza con la nueva ley de bienestar animal, hemos dotado de unas facilidades para los voluntarios, se creó un cuerpo de voluntarios, hemos habilitado alimentación a aquellas personas que se den de alta como alimentadoras de colonias felinas, y ahora lo último que hemos hecho es habilitar un quirófano para el control de colonias. Con la nueva ley de bienestar animal, las competencias del control de colonias felinas de la capital es municipal. Lo que hemos hecho es habilitar el espacio para potenciar ese control de colonias, que nos falta todavía mucho trabajo por delante, y gracias a la alimentadora, que es fundamental en esta pieza, no solamente el ayuntamiento, sin ella es imposible. ¿Y solo para temas de esterilización, para las colonias, o a lo mejor podría ampliarse el uso de ese quirófano? No solamente para esterilización, el centro tiene un veterinario de guardia cuando hay un animal, cuando un animal sin dueño, hombre, se encuentran un animal atropellado que está vivo, que lo pueden ayudar. El centro lo recoge, llama a la policía, todo se activa vía la policía local, y actúa el centro, que tiene 24/7 la recogida de animales. El gran problema que tenemos el centro, está más full. El centro está al límite ya muy preocupante, porque de gatos y perros, no sé cuántos animales tenemos de arriba, pero estamos al límite de tener que decir... ¿Dónde tiene la perrera?
El Centro de Bienestar Animal, Perrera antiguamente, es en el camino... Yo soy viejo, digo. El camino del cementerio hacia Argana, donde está la zona esa de Hormigón, Samandingo, toda esa zona. Antigua Gallera, al lado de la todo granja eso. experimental. ¿Y ahí y tiene capacidad para cuánto? Pues ahora posiblemente estamos rondando los entre 70 y 90 animales. Yo de todas maneras... Pero todo, ahora vamos a ampliar y todo lo que hagamos, y tenemos para ser un centro tan pequeño, más de 100 animales de adopciones durante el año. Ahora habrá que tener un equipo, tanto la unidad de protección animal de la policía local, como el equipo que tengo de trabajando de arriba, liderado por ANCOR, como el ayuntamiento. Es fabuloso el trabajo que hacemos, es una maravilla. Yo lo que iba a decirte es que, no sé si es que no me fío, pero yo que viví toda mi juventud en Arrecife, antes habían gatos y perros por todos los sitios, por todas las casas, por detrás, por la azotea, en fin, gatos salvajes, perros también sueltos, sin dueño, y con dueños también, pero sueltos. Y en este caso, yo ya casi no veo perros sueltos, por ejemplo, en Arrecife. No, en materia de bienestar animal ha avanzado la sociedad. Todavía hay algún chiflado, algún que hace algún maltrato, alguna persona con menos cabeza, pero, me ya refiero los perros que sueltos no se ven. Ya no se ven. Jacobo, pero se abandonan, pregunto. Sí, les llegan animalitos abandonados, crías. Y no cría. Intervenciones. Yo esto no lo entiendo. ¿Cómo que no cría? O sea, ¿cómo tú tienes un animal? Esto a mí me envenena. ¿Cómo tú tienes un animal? Las crías salen sobre la marcha una vez que entran en el centro de bienestar, pero el problema es, oye, un perro, por eso en Navidad... ¿Cómo lo abandonas tú a un perro mayor con el que has convivido? En Navidad no lo adoptamos, por ejemplo, porque es muy fácil. Oye, qué bonito es el juguete a mi hijo, pero cuando el perro tenga 1 año o 2 años es un estorbo. Oye, cuando tú adoptas un perro es tu hijo. Ese perro es tu familia, lo tienes que tener. Oye, te va a vacaciones y tienes que contar con el animal, la guardería, familia, amigos, otro lleva. Lo que no puede ser es que normalmente el ahora perro, lo abandono por irme de vacaciones. Pero si el perro te quiere más que tu mujer, eso normalmente. Y muchas veces me ha quedado un hijo. Oye, por cierto, Jacobo, ya hemos arreglado las relaciones dentro de los áreas de bienestar animal con el Cabildo Lanzarote. Bueno, ni la vamos a arreglar a día de hoy. Yo que tengo contacto con muchos concejales de muchos municipios, el Cabildo en materia animal no existe. Bueno, ahora tienen técnico y todo, creo que está contento porque tiene... Pero no han contactado, o sea, no se han puesto en contacto desde el Cabildo con el nuevo consejero, con ustedes. No. Yo sé que ustedes tuvieron, a ver, esto es así, es conocido y notorio que además fue público y fue feo, un cruce de acusaciones que en este caso creo que a usted, en fin, es que tampoco quiero entrar, sé que fue puede decirlo, me acusó de poner la mano encima. Sí, y yo entiendo que eso son cosas difíciles. ¿No le ha pedido...? ¿Y tú extrañada de lo que pasó en donde era? ¿En Aranjuez? No, es que me acuerdo de vivirlo perfectamente porque me acuerdo además de hablar con Jacobo cuando yo trabajaba en la SER, tuvimos una entrevista. A mí estas cosas me resultan sumamente incómodas y no sé si se ha disculpado o no ha existido nada. No, para nada. No ni tampoco trabajo conjunto de las áreas. No, ni ha habido, pero... No, más allá, vamos a ver, la relación de un consejero con un concejal puede ser personal, no puede ser personal, pero los animales es otra cosa. Este hombre lleva 1 año en el cargo, sé que no se ha reunido con Arrecife, pero sé que no se ha reunido con muchos municipios, porque yo tengo contacto con demás compañeros. Ahora, lo que no va a permitir Arrecife, ni va a permitir el ayuntamiento, ni va a permitir este concejal, es que el último año venga a sacarse a una foto o a intentar hacer política con los animales cuando no ha ayudado nada a los animales de Arrecife. Cada uno tiene su acción y a final de mandato tiene que fiscalizar su gestión. En materia de bienestar animal, el Cabildo en Arrecife no existe. Igual que existió con Aroa, fabuloso, con Ruimar como técnico fabuloso, ahora mismo no existe. Aroa Revelo, es quien lo llevaba antes de asumirlo y sí había trabajo. Sí, claro. Y si tenían proyectos en común... Nosotros teníamos contacto semanalmente, yo Aroa, aparte que compañera, Aroa hizo una labor y con otros municipios sé que también tenía contacto, incluso convocó la primera mesa de bienestar animal que no se ha vuelto a crear. Bueno, tenemos que ir terminando. Déjame volver nuevamente a limpieza, porque creo que es la pregunta más importante o clave en el tema de la limpieza de Arrecife, si queremos optar una mejora. Ya está preparado el pliego para renovar el pliego de contratación. Yo calculo que en 15-20 días, vamos un poco retrasados, muy atrasados. Pensábamos tenerlo, pero bueno, aparte la administración funciona como funciona. Posiblemente tengamos que ampliar de alguna manera algunos meses
pero es verdad que Urbacer en Arrecife tenemos 2 años de contrato, todavía, nos quedan 2 años de prórroga y la intención no es llegar al año de prórroga, sino adjudicar antes. Luego una vez cuando te metes en un contrato de tantos millones, vienen bueno, te requieren, te intentan tumbar el pliego, todo lo que conlleva. La propia empresa que la tiene es el que suele intentar... La que la tiene, la que viene, bueno, nosotros lo que nos dicen todas las empresas que se ha venido, que son varias, que se ha venido a interesar es que el pliego te va a impugnar el pliego, cuando pase ese bache, cuando lo adjudique te va a impugnar la adjudicación, pero tenemos que luchar contra eso y hay que sacar un contrato adecuado. Tenemos que aumentar en maquinaria, en plantilla, en contenedores, en más camiones para recoger enseres, tenemos que aumentar... Pero eso que tú acabas de comentar a mí me da mucha rabia porque está ocurriendo también con otros ayuntamientos. Sí, claro. Bueno, Yaiza, por ejemplo, le ha tumbado el pliego... Ya 2 ocasiones. Creo 2 o 3 ocasiones. 2 seguro. Yo diría 2. Y el problema es que los municipios... Tenemos la capacidad que tenemos de hacer un pliego asesorado, pero estas megas empresas o grandes empresas son empresas que ganan, que viven... Pero para mí la culpa donde está es precisamente en que no solo ya la justicia admita ese tipo de cosas que se sabe que son de muchas maneras formas de presionar para evitar que salga, que salga adelante un contrato, sino porque el daño que se produce. Es que como bien dices tú, este contrato que tenemos ahora de Urbacer, si no recuerdo mal, se hizo para ¿cuántos habitantes? Eso fue en la época de Manuel Fajardo, con Víctor Sagina al frente del área, yo calculo que sobre 56, 55, y ahora 56. Estamos en 70.000. Censado. Pero a eso súmale, hemos cambiado el turismo a vivienda vacacional, hemos cambiado el crucero, hemos cambiado... ¿Cuántos turistas llegaba hace 10 años y llega ahora a la capital? ¿Cómo cubres esos servicios ahora? Pues estamos cubriendo, la verdad... ¿Con más dinero? No, estamos cubriendo con el dinero que le toca. La empresa siempre dice que pierden dinero, estamos cubriendo porque tenemos en Urbacer hay grandes profesionales, no se deja de... Los lunes, por ejemplo, se nota el lunes por la mañana el déficit de estos contratos, el domingo no se recoge el 100% de la basura porque no está en pliego, aún el repaso la empresa lo asume y asume más de lo que es, pero amanece los rebosos en la ciudad. Con un nuevo contrato todo eso se evitaría. Pero me refiero que a veces se echa la culpa a la empresa y la empresa a veces hay que reconocer que más allá que gana dinero, pero también a veces hace más cosas de las que le corresponde por contrato. Cuando llegamos la empresa se intentó escaquear mucho. Hombre, claro. Se recuerden todos los expedientes sancionadores que se abrieron, Claro. Algunos nos ha dado la razón de 3, 2 nos ha dado la razón el juzgado y tenemos algunos pendientes todavía de sentencia. Y yo creo que la empresa se ha tomado el servicio, la seriedad que se necesita. Es que tiene que ser así. Tiene que ser así. Dinero se le está haciendo un seguimiento. Pero tiene que haber, efectivamente, tiene que haber un seguimiento porque si no, se van relajando. En antaño, muy antaño, o no tan de antaño como otros partidos que ahora dan muchas clases de moralidad, la factura la cobraba en el juzgado, pues no había un técnico que fiscalizaba y del arrecifeño, hiciera el servicio o no se hiciera, se pagaba. Eso ya no está pasando. Pues me alegro, hemos hecho un repaso, en fin, de que yo creo que las cosas van mejorando, esto es importante, no solo en el tema de la basura, también en el bienestar animal, que tanto le interesa tanto a más gente cada vez. A ver, yo te lo prometo, llevo tiempo, pero yo siempre he tenido animales y aquí en Lanzarote no tengo. No, en principio no me lo traje porque no sabía si me iba a quedar un mes o 2, y bueno, antes tenía, y yo quiero ir, lo que pasa es que me pasa que justamente la responsabilidad es lo que me impide ir a por un perrito o un gatito, porque sé que a lo mejor tengo que viajar o qué tal, entonces... Fíjate, también hay que tener esa parte, porque yo sé que hay gente que comparte mis ganas, pero a veces también hay que ser un poco consciente de cómo es la vida. Creo que la gente... Pero hay que ser consciente, lo ha dicho. Lo que no podemos adoptarlo para abandonar. Claro, claro. Y si hay circunstancias, hay momentos de la vida que no lo puedo tener, pues... no, yo si lo adopto ya no, me da igual, no voy de viaje o me voy con él, pero yo ya no nunca en la vida he abandonado un animal y no, vamos... Yo creo que todo el mundo hemos tenido a una mascota, hemos perdido la mascota. A mí me ha tocado ya fallecer 2 perros criados en casa. Y son momentos muy complicados. Ya. Sí, lo que pasa es que mi padre me quitó a mi perrito. Mira, Jorge le dio el corazoncito. Y puso, él tiene la foto de... No, es que él tiene la el foto mío de lo su perro. tengo. Yo tengo un perro. Él tiene un perro. Son momentos... Es el único que me quiere. Pues, vamos, bueno... Yo tengo uno que a veces me da ganas de matarlo, lo rinqué, pero después sí muy cariñoso. No, esta es muy buena, muy buena. Bueno, pues Jacobo Leme, concejal de Limpieza y Bienestar Social, muchas gracias y a seguir trabajando. Bienestar animal. Y bienestar social. Bienestar animal. Siga usted trabajando por el bien de Arrecife. Erika, muchas gracias. También a Pedro Martín y nosotros, No es una amenaza, mañana volvemos a la misma hora. Buenas tardes.
Chao.